Yo soy Tevin, soy ilustrador y autor de cómics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Germán Santarriaga y también soy ilustrador y escritor de cómics. Y pues esta vez estamos de nuevo en la silla, ¿no? Y esta vez vamos a hablar con Logan Wayne de nuevo y vamos a platicar acerca de su novela Pinche Destino. ¿Qué tal, Logan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas a todos. Pues estamos aquí sentaditos en la silla a ver cómo nos va hoy. Yo creo que nos va a ir bastante bien. Pues un gusto estar otra vez aquí. Antes de arrancar con esto, bueno, lo primero que queremos saber para que la gente que no conoce tu trabajo, que no conoce Pinche Destino, platícanos, Logan, ¿de qué trata Pinche Destino? Danos una sinopsis acerca de tu obra. Pinche Destino es una historia que sucede en el presente. Sin embargo, nace o tiene una semilla en el 2 de octubre del 68, cuando el protagonista era adolescente estudiante, decide dentro de la historia ir al meeting de Tlatelolco. Sucede la matanza, él logra salir con vida, pero la morra con la que asiste al meeting se pierde y por más de 30 años ese güey piensa que estaba muerta hasta que la reencuentra en el futuro. En el presente, pues él ya es un hombre de más de 60 años, divorciado, pues en el plano personal no le ha ido bien. Y bueno, pues él en algún momento en una mudanza se topa con una carta que se hizo a su yo de 64 años cuando era morro, y bueno, pues se percata que todo lo que él quiso ser de morro pues nunca lo fue, y entonces empieza a analizar si de quién es culpa, y empieza a tomar algunas decisiones importantes en las que pues muy probablemente el destino por ahí haga algunas jugadas que le permitan o no pues cumplir con lo cometido, ¿no? Entonces más o menos de eso va, a grandes rasgos. Órale, qué bien. Fíjate que yo leí la novela y me gustó muchísimo. Y realmente tengo mucha curiosidad en saber, pues, cuándo y dónde surgió tu idea de este libro y también por qué ese tema en particular, el destino. Realmente esto empezó siendo un cuento, un intento de cuento en unos talleres que tomaba yo con mi maestro Santiago de Arena. Cuando estábamos ahí leyendo, pues yo ahí tenía una historia muy pequeñita, la leí y bueno, pues él me dijo, güey, es que esto es una novela. Y yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo que es una novela? Sí, o sea, tienes esto, desarrollala más, dale, porque pues en ese tiempo tenía creo que 18 páginas el relato, y pues ahí no se iba a llamar Pinche Destino, ahí nada más era una historia ahí de alguien que no le había ido bien, y bueno, pues cuando la empecé a desarrollar, igual, o sea, solamente era la historia de alguien a quien no le había ido bien, pero luego cuando le mostré el borrador casi final a Santiago, me dijo que lo trabajara más, y bueno, pues el tema como tal, el tema del destino, pues me parece que siempre ha estado latente en mis curiosidades, en mis obsesiones, pero igual, o sea, nunca tuve en mente ni que la novela se iba a llamar Pinche Destino, ni que la historia iba a ser como fue. Eso, pues prácticamente ya que me sumergí en el trabajo y luego en la postproducción, digámoslo así, ya en las revisiones de los textos, y cuando la desbaraté toda, porque ese fue mi primer trabajo en el que fui y vine en el tiempo, pues ahí fue como quedó, ¿no? Pero realmente, o sea, que yo la tuviera concebida desde antes y así planificada y eso, pues no, o sea, no fue así el proceso realmente.
Pues, bueno, tú nos habías contado cuando platicamos acerca de Lazarus, que fue tu primer trabajo como escritor. Aquí vamos a poner un link para que puedan ver esa entrevista. Eh, ahí nos contaste todas las motivaciones que te llevaron a querer hacer cómics, ¿no? A querer escribir. Y bueno, poquito después hiciste la novela gráfica Semana Inglesa. Y después hiciste esto que nos estás contando ahorita, que es el pinche destino, ¿no? Escribir una novela en prosa. Pero ¿cómo fue realmente esa decisión? O sea, ¿en qué momento decidiste pasar de estar escribiendo novela gráfica, estar escribiendo cómic, a querer hacer novela en prosa? O sea, ¿qué motivación tuviste para hacer eso? Nos contaste que Lazarus vino del encabronamiento y nos contaste todo un rollo acerca de esta decisión de querer tú hacer también cómics. ¿Qué pasó en este caso con querer escribir prosa? ¿Cómo fue esa decisión? Pues podría decir, o debo decir, que también fue fruto del encabronamiento, de cierta decepción, que ahorita voy a abundar un poco más en ello, pero yo estuve en el proceso de Lazarus después de que sacamos el número 1 y el 0, pues yo entendí que tenía muchas carencias, ¿no? En muchos sentidos, sobre todo, pues, la parte de la escritura, ¿no? Empecé a tomar talleres con Edgar Clement, estuve con él más de año y medio, aprendiendo ahí un montón de cosas que tienen que ver con la narrativa gráfica, y bueno, pues él en algún momento me recomendó, güey, o sea, todo esto, pues ya aprendiste esto, ya tienes esto, ya estás viendo esto desde esa perspectiva, pero yo te recomiendo que tomes algún curso de escritura para fortalecer, pues justamente esa parte de, pues tú eres un escritor, ¿no? O pretendía hacerlo en ese momento, y le hice caso. Entonces yo en ese tiempo estudiaba francés ahí en una escuela en la colonia Roma, y resultó que ahí también tenían clases de literatura y escritura, y pues me inscribí a un taller con Santiago de Arena y con Venus Rey. Ellos daban ahí las sesiones. Y bueno, pues fue básicamente porque tenía yo todavía muchas dudas en torno a mi talento, a mi oficio como escritor, y debo de decir que ahí encontré muchísimas cosas que me permitieron evolucionar más, pero todavía ahí yo no tenía pensado escribir prosa, o sea, no tenía el deseo de hacerlo. Yo quería seguir haciendo cómics, y bueno, pues derivado también de muchas situaciones con los dibujantes, ¿no? O sea, los tiempos de repente no eran compatibles, la urgencia mía de sacar los proyectos no eran compatibles con los tiempos que tenían los dibujantes para sacar la chamba. Entonces, en mi desesperación incluso me metí a estudiar dibujo, pero también uno tiene que conocer sus propios límites. El dibujo no es un talento que yo tenga, a pesar de que muy morro yo dibujé muchas cosas. Ahora que salió lo del Challenger, que apenas se cumplieron no sé cuántos años, yo dibujaba el pinche Challenger y me gustaba mucho cómo quedaba, pero por algunas situaciones no tan chidas, un día dejé de dibujar, y bueno, yo dije, pues voy a dibujar para ya no depender de los dibujantes. No, güey, mi talento no va por ahí, lo dejé. Decidí invertirle el tiempo a perfeccionar la parte de la escritura. Bueno, perfeccionar es un decir, ¿no? Porque nunca alcanzamos la perfección en estos trabajos, pero y ahí todavía yo tenía mis dudas, si bien, como comentaba en la entrevista de Lazarus, yo siempre he escrito, tengo un blog ahí, y pues empecé a compartir cosas ahí en el taller. Los ejercicios que nos ponían, pues me llevó a escribir esta historia. Incluso también el origen de otra novela, de La Mala Hora, también fue un ejercicio de ahí, de ese taller. Y bueno, pues ahí fue donde dije, ¿y si escribo prosa en lo que
alguien se decide a dibujar lo que tengo, pues yo puedo hacer prosa y dirigirme a un público diferente, ¿no? Porque también tenía yo el hándicap de que había mucha gente a la que cuando le vendía yo Lazarus, me decían, no, a mí no me gustan los cómics, yo soy más de libros normales. Y bueno, pues con todo eso y con la confianza que me dio mi maestro Santiago de Arena, pues me aventuré a escribir lo que hoy se conoce como Pinche Destino. No estuvo fácil, fue más de año y medio de trabajo, pero sobre todo de dudas, ¿no? Yo tenía muchas dudas. Yo decía, güey, ¿cómo hago una novela? ¿Cómo se hace? Técnicamente, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, pues debo decir que estos talleres me ayudaron mucho a entender ciertas cosas técnicas, pero también agarré mucha confianza en mí mismo en ese sentido, ¿no? Porque me parece que el peor enemigo de los creadores, pues es eso, ¿no? Y también puede convertirse en el peor enemigo del otro lado, ¿no? O sea, puedes pensar que eres muy malo haciéndolo, pero también puedes pensar que eres muy bueno y que no necesitas, pues, de nadie para afinar las cosas, ¿no? Entonces, ahí encontré un equilibrio, ahí encontré la confianza y bueno, pues, pues salió la novela, y todo se derivó de eso, o sea, de trabajo, de ejercicios, de estudiar y de en algún momento agarrar la confianza que se necesitaba y bueno, también pues de cierta decepción, digámoslo así, en el tema del trabajo con los dibujantes porque no avanzábamos en lo que se refería al siguiente trabajo y bueno, pues como a mí también no me gusta depender mucho de nadie, bueno, pues me lancé a la prosa y creo que fue un gran hit que hiciera eso, la verdad. No, y además escribes muy bien, ¿eh? O sea, no sabía que el proceso había sido así, pero me es interesante porque empezaste con cómic, pero sin embargo, para escribir libros, bastante bien, ¿eh? O sea, a mí me encantó el ritmo de la lectura, todo eso. Y fíjate que ahondando dentro de tu narrativa, eh, a veces mucho los autores eh, meten mucho de sus vivencias, de sus experiencias dentro del libro, ¿no? Cambiando hechos, pero sin embargo es interesante porque aquí sentí que el autor, Logan Wayne, se reflejaba mucho en el protagonista, por un lado, pero también por el otro, incluso tenía sus frases icónicas, ¿no? Entonces era muy curioso leer al protagonista y en la mente escucharlo, ¿no? Cuando decía, soy el rock and roll, ¿no? Y cosas así que también me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tengas acerca de eso. Bueno, como platiqué cuando hablamos de Lazarus, al principio, pues cuando yo empecé a escribir cómics, pues el protagonista era yo, güey, y pensaba que así era realmente el proceso, ¿no? Cuando ya aprendí un poquito más con todo esto que acabo de platicar, pues me enteré que eso al final me limitaba como autor, ¿no? Porque pues, y aparte pues era como que un ego desmesurado que no estaba tan chido. Cuando escribí esta historia, efectivamente había muchas cosas ahí que tenían que ver conmigo, pero quité un montonal, muchísimas, pero al final dejé muchas situaciones que ya eran parte de la personalidad del personaje, en este caso principal, y bueno, pues sí, le doté de varias de mis frases y todo eso, y bueno, en el ejercicio de la creación literaria, en este caso, yo la verdad es que en mis procesos creativos sí me cuelgo, no de vivencias mías, pero sí de cosas que de repente oigo, que me platican, que sueño, ¿no? Y de ahí las aterrizo en un papel de trabajo y ahí las tengo. Y en algún momento cuando estoy trabajando, pues las saco, ¿no? Esto está cagado, huevo, déjame lo desarrollo. Voy desarrollando de esa manera y
y mucho de lo que le había puesto al personaje de mi vida no está. De hecho, hay muchas cosas que no tienen nada que ver conmigo. Sin embargo, algunas cosas sí. Y bueno, la gente que realmente me conoce, como es el caso de ustedes, pues sí puede identificar perfectamente esos detalles, esas cosas, esas costumbres, como el té de manzanilla, ¿no? Que tiene el personaje principal, pero nada más lo usé para construir al personaje, y todo lo demás, todo lo que hace, lo que le pasa, lo que le decide, afortunadamente no tiene nada que ver conmigo, pero sí, sí, o sea, sin duda emanan cosas que de la que yo soy, de lo que yo me ha ocurrido, pero también muchas cosas que me han platicado, que he visto de repente por aquí, por allá, y bueno, pues todo eso, pues ahí está, digamos que metido, pero al final quedaron muy poquitas cosas de mí ahí. Ya hablando de la novela en general, pues es una historia que es muy ágil, ¿no? Todas las veces que lo leo, o sea, desde la primera vez que lo leí, no pude parar de leerlo hasta que lo acabé, ¿no? Me lo eché en un ratito el libro. Algo que está bien chingón es que la historia esté contada de manera no lineal. Y pues bueno, háblanos, ya nos contaste un poco del el proceso que tuviste para la decisión que te llevó a hacer una novela en prosa, pero háblanos de las decisiones que tomaste durante tu proceso para saber cómo ensamblar la historia. Esa historia la escribí lineal, o sea, de hecho, cuando yo hablé con Santiago y le dije que si podía hacerme el prólogo, él me dijo, claro, sí, con mucho gusto. Se la mandé y me dijo, tienes que afinar más. No me dijo exactamente qué, pero sí sentía su correo así como que está bien culé. Entonces, trabájala más, güey. Entonces, pues yo estaba un poco confundido, ¿no? Puta, ¿qué más le hago a esta madre si para mí ya está bien? Y entonces me parece que en ese tiempo, ¿qué había visto? No me acuerdo si por 10ª vez por Fiction, algo así, de Tarantella, y dije, ¿y si hago eso? Si destazo la pinche historia y bueno, pues un día amanecí, me puse a trabajar, le di un origen diferente. El 2 de octubre en el borrador original no existía, todo lo de los Beatles no existía, ¿no? Nada más era la historia del señor de los 65 años, entonces lo que hice fue como que darle más carnita a todo eso, y pues lo fui moviendo, lo fui nutriendo, digamos. Pudiera decirte que, o sea, yo no creo en la magia ni en la suerte ni nada de eso, pero cuando me puse a trabajar lo vi perfecto, ¿no? O sea, dije, a huevo, esto aquí, esto acá, brinco acá, de este lado acá. O sea, ese mail de duda que me mandó Santiago ocasionó que yo saliera de mi zona de confort, y entonces, pues, destazara la historia, fuera aquí, fue para allá, pero también no nada más era el hecho de destazar la historia, sino de poner cada pedazo y cada flashback en el momento oportuno, justamente para no romper el ritmo, para elevar como que la emoción de ciertos momentos, para que el lector dijera, huevo, pues esto es por esto, me estoy enterando de esto. Y bueno, pues creo que salió muy bien. Al final, cuando ya la publiqué, pues sí tenía yo muchas dudas, temor incluso, ¿no? De, puta, pues es algo nuevo, yo, pues es digamos, mi ópera prima, ¿no? Y cuando empecé a recibir retroalimentación, yo me acuerdo que cuando Héctor me habló y me dijo, güey, acabo de leer tu novela, no pude parar, bla, 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 yo casi me pongo ahí a chillar porque, o sea, obviamente uno, de toda esta retroalimentación, hay a quienes uno concede importancia, ¿no? Y en el caso de cuando Héctor me habló de eso,
o sea, pues para mí la opinión de Héctor es muy importante, ¿no? Entonces, cuando él me habló y me dijo, oh, güey, me gustó un chingo, el ritmo, no pude parar, bla, bla, bla. Y bueno, pues eso también ya fue como que una constante de la gente que la leía, y pues sí, o sea, prácticamente todo el tema de destazarla y mover los tiempos y eso fue una decisión que tomé después de que Santiago me dijo, güey, trabájala un poco más. Cuando se la regresé, me dijo, ahí está mi prólogo, güey, te quedó muy bien, creo que superaste las expectativas que yo había visto en el trabajo original. Y bueno, pues me dio mucha tranquilidad, hacerlo. Me sentí chingón en ese momento, pero bueno, pues ya después, pues había que seguir trabajando para seguir evolucionando y seguir, pues haciendo todo lo que hacemos, ¿no? Pero sí fue bastante emocionante todo ese proceso. No, y se sintió, ¿eh? Yo creo que lo transmites a todos los sectores, te emocionas muchísimo y vas en otro y a ver, ahora en este capítulo, paralelamente, o sea, me encanta cómo se va entrelazando ahí la historia con el pasado y el presente. Te metiste en un tema, ¿cómo podemos decirle? Que es debatible, ¿no? Y eso me encantó, el tema es el destino. Entonces, la idea de profundizar y debatir sobre si el destino ya está escrito e ir en contracorriente en algunas ocasiones y no, en otras no, durante la narrativa de tu novela, es muy interesante. Entonces, esa era la intención y el mensaje que querías provocar en el lector, de cuestionarse su propio destino, de ir contracorriente o no ir contracorriente, o decir si existe o no existe. Mira, podría ser muy pinche presumido y decir, sí, a huevo, así lo planeé. El título, no, el título ya lo tenía yo ahí guardadito. No, güey, la verdad es que no pasó así. O sea, cuando yo destacé la novela y incluso yo escribí varios finales, que a lo mejor al rato platicamos un poco de eso, pero mi intención no era ni siquiera hacer como que una reflexión acerca del destino. O sea, cuando yo terminé la novela, debo decir, no tenía título, güey, no tenía un título fijo. Y bueno, más allá de eso, me parece que la sociedad en su conjunto, no solo la mexicana, sino en todas partes del mundo, tienden mucho a concederle a la suerte, al azar, a Dios, ¿no? El destino de muchas cosas, ¿no? El propio destino, ¿no? Por ahí Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios tiene sus tiempos perfectos, ¿no? Entonces, cuando yo escribí la novela, me acuerdo que en una sesión Santiago me dijo, tú eres Dios, güey, tú tienes que decidir qué hace, todo eso. Y bueno, pues cuando se hizo todo o sea, todo no análisis, porque no fue producto de un análisis, sino cuando llegó cuando llevé por ese rumbo la novela, bueno, pues me pareció importante también que mis propios personajes se rebelaran ante el destino posible del dios de la novela, ¿no? Entonces, eso pudiera sonar muy pinche mamón, pero pues al final así es, ¿no? El concepto de Dios, pues es un poco eso, ¿no? Entonces, yo muchos años de mi vida, pues también me parece que andaba buscando como quien me ayudara a llegar a mi propio destino, al destino chingón, ¿no? Pero pues en algún momento aprendí de la manera difícil, digámoslo así, pues que eso no existe y que si uno no toma sus propias decisiones, pues no va a pasar lo que quieres que pase. Pero cuando yo ya estaba escribiendo estos personajes, pues yo también decía, espérame, pero estos personajes tienen que tomar sus propias decisiones, tienen que, no tiene que ser un Deus Ex Machina en donde yo a huevo los pongo a hacer las cosas que yo quiero y pues ahí incluso fue una enseñanza de Santiago en donde dices, güey, tú estás acostumbrado a tener el control del pedo,
aquí no, güey, este oficio no es así. Deja que los personajes vayan, deja que te sorprendan, deja que decidan. Y bueno, pues los dejé en la medida de lo posible, obviamente. Y bueno, pues al final salió también un análisis ahí, una reflexión en torno al destino, ¿no?, de la gente. Incluso el reverso del libro tiene que ver con eso, ¿no? Aquí hay millones de libros, el destino decidió que agarraras ¿no? Entonces, tú decides y le apoyas al autor para que cumpla su pinche destino de seguir publicando. Entonces, me parece que es ahí una paradoja muy interesante. Yo en lo personal sigo diciendo que yo mismo controlo mi propio destino, aunque pues de repente vemos ahí cosas que no nos podemos explicar, ¿no? O sea, no sé, por decir un ejemplo, yo no decidí la mesa que iba a tener en la mole cuando estuve al lado de Héctor, güey. No lo decidí yo, güey. Pero sí decidí en algún momento entablar una amistad con él que al final nos llevó a esto, güey, a pura pinche fortaleza. Entonces, yo tomé mis decisiones, pero yo no decidí en algún momento estar en esa mesa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que por ahí dejo sueltitas en pinche destino y pues dejo que cada quien pues saque su propia conclusión de si el destino está escrito o no, ¿no? Entonces, pues por eso es que el trabajo está así. Sí, está increíble ahí la carga de existencialismo que hay en todo eso. Oye, la canción When I'm 64 de The Beatles marca algo importante en la novela, es algo muy importante, y ahorita me sorprendió saber que no existía desde el inicio, ¿no? Porque es así, ¿cómo es que no existió ese momento en el borrador? Platícanos acerca de ello. Sí, como decía hace rato, mi historia era muy lineal, muy, pues, muy cómoda, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando en algún momento tuve que justificar algunas de las acciones presentes de los personajes, bueno, pues yo tuve que imaginar algunas cuestiones que nutrieran perfectamente esas motivaciones. Entonces, por ejemplo, yo he estudiado teatro desde mi juventud, o sea, en la escuela estudié teatro y esto es una de las cosas que sí está en el libro que tiene que ver conmigo. Cuando era jovencito yo tenía teatro y una de las actividades que nos puso a hacer el maestro en ese momento era escríbele una carta a tu yo del futuro, ¿no? Así era el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esa carta seguramente por ahí está, incluso en algún momento la busqué, no la encontré, pero curiosamente estaba yo, pasé por un lado, oí When I'm 64 y dije, a huevo, güey, o sea, esto, incluso ahí se me ocurrió la idea también del soundtrack del libro, ¿no? O sea, dije, a huevo, güey, esto nos puede dar para esto se relaciona con aquello que viví, y entonces este güey, cuando era jovencito, tomó esta madre, pero cuando llegó a viejo, pues resultó, o sea, todo eso lo empecé a imaginar, lo aterricé en el papel, y bueno, pues esa canción, ese disco en particular, el Sgt. Pepper's de los Beatles, o sea, para mí es el disco que tienen que tocar en mi funeral, güey, porque toda la secuencia, todo lo que pasa en el disco, pues tiene mucho que ver con mi vida, ¿no? Pero bueno, realmente cuando lo decidí, me parece que nutrí muchísimo, sobre todo el background del personaje, a la novela misma, y ahorita a la distancia, pues sí me resulta muy, muy emocionante, y también, pues vuelvo a poner en la mesa del destino, o sea, en el momento en el que estaba yo resolviendo esto, llegó esa canción y yo la asocié y la metí y todo eso, pues yo te puedo decir, no, puse un disco de los Beatles. No, güey, iba yo en el micro, no sé dónde iba. Y sonó la canción y ahí se me ocurrió y dije, a huevo, esto lo podemos aprovechar, lo podemos meter. Y
Y fíjate que mucha gente que llega al libro, esa parte le llega mucho porque dice, no mames, esa canción siempre me ha gustado, no sabía por qué, hasta ahorita sé por qué me gusta mucho esa canción, ¿no? Entonces, pues ya a la distancia creo que fue de las mejores decisiones que tomé para incluir en el libro y bueno, ya de ahí se derivó todo un soundtrack que pueden encontrar, ¿no? Pero sí, me parece que fue, o sea, podría yo ser bastante presuntuoso en ese sentido, decir, huevo, así estaba planeado. No, no, es que yo soy muy fan de los Beatles. No, sí, a huevo. No, pues la verdad es que de manera fortuita lo caché, lo agarré y bueno, pues me parece que nutrí muy bien con eso el pasado del personaje y las motivaciones del personaje para convertirse justamente en lo que es, porque en esa carta de, que le hace su yo jovencito a su yo del futuro, a su yo de 64 años, es donde él puso que él quería ser un superhéroe, güey. Entonces, o sea, decía, ¿cómo justifico que este güey se dedique a eso? A huevo, pues de esta manera. Y pues creo que quedó bastante bien. Oye, Logan, pues qué interesante cómo surgió la música para la novela. Fíjate que el destino a veces así va armando todo y va encajando todo de manera muy simbólica y que todos pensaríamos que está planificado y no, es obra del destino, ¿sabes? Y bueno, también qué interesante que esa carta sí existe. Esperemos que la abras a los 64 y se confronte tu yo del pasado con tu yo del futuro. Oye, pero fíjate que la novela Pinche Destino es la novela más vendida en el stand, siempre. O sea, no importa el evento, lo primero que van a ver siempre es Pinche Destino, ¿no? La fuerza de, de, de la palabra y de esa novela es increíble. Entonces, yo creo que para ti ha significado muchísimo esa novela. Entonces, me encantaría que nos compartieras eso porque ha dado para poder generar más obra tuya, tu obra. Entonces me encantaría saber para ti qué ha sido la novela Pinche Destino. Esa novela pues fue una aventura derivada de lo que ya platicamos y ha sido una sorpresa, ¿no? Total en el stand, en la venta. O sea, esa novela ya ha recuperado 10 veces su inversión y lo cual pues me ha permitido tener los recursos para imprimir lo que sigue y lo que sigue. De hecho, si este año no hubiera habido pandemia, pues ya no, prácticamente ya no hubiera Pinche Destino. Pues sí, ha sido una sorpresa muy agradable, a la gente le gusta mucho. Yo ya estoy pensando en la siguiente edición, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y bueno, pues de ahí yo agarré la confianza necesaria para escribir la siguiente novela en prosa y la siguiente novela en prosa, ya llevo 3. Y bueno, pues me parece que sin Pinche Destino me hubiera resultado mucho más complicado pues producir e imprimir todo lo que siguió, pero pues realmente le ha ido bastante bien. Me gusta mucho eso. Ahorita que está en Amazon también le está yendo bien. Y bueno, pues yo espero que hagamos una segunda edición muy chingona, que con la magia de Héctor en el diseño seguramente nos va a ir muy bien. Esto que menciona Tevin de que pues es un imán siempre en el stand, ¿no? En el punto de venta, pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Una de ellas justamente es el nombre del que, bueno, ya nos contaste que pues el nombre fue prácticamente al final. ¿De dónde viene el nombre Pinche Destino? Pues mira, yo tenía varios nombres para la novela, se los había platicado a mi hija, en aquel momento le había platicado a Guadalupe Escobedo y mi mamá, ¿no? Y a nadie le gustaba, ¿no? O sea, bueno, a varios les gustaban los nombres que tenía, a mí no me acaba de convencer y un día en la madrugada me
desperté, la novela se va a llamar Pinche Destino. Cuando lo compartí con las personas cercanas, pues tampoco tuvo mucho jale, ¿no? Así como, no mames, ¿cómo crees que se va a llamar así tu novela? No, muy mal. Me gusta más este nombre, ¿no? Y bueno, pues al final me aferré a ese nombre, me pareció que esa premonición, o sea, igual, o sea, el destino estaba escrito que yo iba a soñar con ese nombre, no lo sé, güey, pero al final yo decidí que tuviera ese nombre y me gustaría decir que comercialmente era un nombre con muchas posibilidades. No, güey, o sea, realmente o sea, esa es la historia detrás del nombre. Ya de ahí para acá, me acuerdo bien que con mi hija escauteamos varias librerías, ¿no? Para ver portadas y cómo sería la portada. Y, o sea, ya el nombre ya está decidido y la niña me decía, no, pero es que ese nombre no, mejor ponle así, ponle asá, mira con esa portada. Y no, yo ya estaba aferrado a que se iba a llamar Pinche Destino. Había un nombre más que ella sugirió, pero ya cuando tomé la decisión dije, no, güey, es Pinche Destino y así tiene que ser, ¿no? Entonces, pues realmente fue de esa manera como se quedó el nombre. Oye, pues bueno, aquí me voy a adelantar a algo que te iba a preguntar más al rato, porque ya que lo pusiste sobre la mesa, ¿qué onda con la portada? Sabemos que la ilustró Marco Parra, y así como el nombre, la portada hace un trabajo tremendo en el stand, ¿no? Al momento de atraer al público. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo con Marco? ¿Cómo construyeron esa portada? ¿Por qué elegiste ese momento? ¿Había más opciones? ¿Cómo se dio ese proceso? Pues mira, como te decía, yo estaba buscando cómo iba a ser la portada, que iba a ir con el título que ya había elegido. Sabía que iba a ser una portada en blanco y negro, eso no tenía duda alguna. Y bueno, toqué base con Marco. Marco es un gran ilustrador. Esto pues estamos hablando de 2017, ¿no? Me parece que si él quisiera ahorita tuviera los cómics más bonitos de todo el medio, ¿no? Pero pues no es así. En el caso de la portada, yo me senté con él, le dije, a ver, güey, necesito una imagen que voy a usar de portada para mi novela en prosa. La imagen, le mandé varios demos, varias como que situaciones que encontré en el internet. Mira, es una imagen así, la lluvia, solo la silueta, no quiero detalle, y quiero pues que esté un perro ahí desangrándose, ¿no? Me presentó varios bocetos, elegí el que quedó, y cuando me empezó a enseñar él digamos que los previos, pues no me gustaba, hasta que en algún momento le dimos al encuadre, a todo lo que en mi cabeza estaba, y bueno, pues prácticamente así quedó como se ve. Obvio, cuando te la enseñé, me acuerdo perfecto que diseñaste propusiste más bien el tema de las letras, de la letra en rojo, el Pinche Destino en rojo, el tipo de letra, y bueno, pues al final nos gustó un chingo, me acuerdo perfectísimo de ese momento. Ya después se le enseñé a Marco, estaba fascinado, dije, no mames, quedó bien chingón. Y pues fue básicamente así, o sea, un pelotear de ideas entre Marco y yo de cómo tenía que ser la portada. O sea, yo trato mucho de tener muy bien la idea de qué quiero en la portada de cada uno de mis libros, y con Marco me comunico muy bien en ese sentido, logramos encontrarla. Y bueno, pues ya cuando me junté contigo, me parece que esas ideas que diste, pues hicieron justo lo que acaban de comentar, que cuando llega la gente al stand, luego van y voltean a ver la portada del Pinche Destino.
Fue un gran trabajo de Marco. La verdad es que la imagen, pues sí, evoca un chingo de cosas, pero también, debo decirlo, o sea, el crédito ahí en rojo, con ese tipo de letra, con ese tamaño, ¿no? En ese espacio, pues me parece que fue un gran trabajo de todos, ¿no? Y para que, pues al final, eh, pues el libro jale las miradas como lo hace en el stand, ¿no? Sí fue algo, o sea, me encantaría decir que yo lo hice, ¿no? Pero no, güey, realmente fue el trabajo de tuyo, el trabajo de Marco, el trabajo mío, y bueno, pues me parece que quedó bastante bien la portada. Oye, pues sí, ¿eh? Es la que te invita a leer todo el libro, pero ya dentro del libro también tiene momentos muy increíbles. Hay un momento cerca del final en la cafetería. Obviamente vamos a hablar sin spoilers, pero creo que es muy importante porque fue el momento Tarantino. Y creo que es la mejor parte del libro donde te emocionas, dices, ¿qué está pasando? Entonces ahí es donde más te sumerges en la lectura y no quieres parar de leer porque te acerca un momento culminante en todos los sentidos que no tienes idea de hacia dónde va a ir. ¿Cómo fue que nació esa idea? Bueno, igual esa idea no estaba escrita desde el principio, o sea, esa idea fue parte de toda la afinación que hice con el texto, de partirla y todo eso. Y bueno, pues ya que había evocado a Tarantino en cómo destazar la obra, bueno, pues me pareció pues hasta oportuno hacer ese pues homenaje, ¿no? Que aparte de, o sea, hay muchas veces los homenajes pues nada más son así como guiños a algo que quieres reconocer o que quieres poner ahí, que identifica lo que te gusta, lo que te influencia, pero en este caso eso me ayudó muchísimo a elevar, ¿no? El clímax de la novela. Eh, si bien hay gente a la que el final no le gusta, me parece que sin ese momento, pues el final no hubiera sido tan explosivo. Y te puede gustar o no, pero al final me parece que ese momento, ese girito que hice, pues permite que aunque a la gente de repente no le guste el final, le guste la obra como un todo, ¿no? Entonces, sí fue muy emocionante hacerlo, sobre todo ahorita platicarlo, porque de verdad, o sea, mucho de eso no estaba en el trabajo original, y todo fue pues cuando la volví a visitar. O sea, si yo me hubiera instalado no, mi novela es perfecta, ya no hay nada que moverlo porque yo soy un escritor muy chingón e importante, pues no, güey, la verdad es que me sirvió muchísimo que dudar, me sirvió muchísimo regresar, me sirvió muchísimo volverla a leer, me sirvió muchísimo, pues finalmente decidir partirla de esa manera, jugar con los tiempos, y bueno, ese momento en particular me parece que vale la novela, o sea, y lo digo sin ningún ánimo presuntuoso, o sea, me parece que ese momento es tan importante que por ahí, por eso lo vale, güey, o sea, vale leerla. Oh, claro. Y fíjate que a mí me encantaría saber, hablando del final, sin spoilers, ¿cuántos destinos escribiste para escoger ese final? ¿Cuántos destinos? Pues mira, yo tenía como 4 destinos finales, de hecho están escritos. Yo creo que en el guión original por ahí los debo de tener, en mi computadora. Eh, pues escribí el destino sencillo, ¿no? Todos estamos contentos, felices, chingón. Decidí también escribí un destino muy sangriento, muy violento. Escribí un destino por ahí, eh, pues casi como realismo mágico, ¿no? Y bueno, al final quedó el que quedó.
Para mí es el mejor destino. ¿Por qué? Pues porque el personaje ya había encontrado el amor de su vida, ¿no? Ya lo había encontrado después de 30 años y bueno, pues pasó lo que pasó y pues ya era muy difícil que él creyera otra vez que había encontrado a otro amor de su vida, ¿no? Entonces, esa parte fue dolorosa, la verdad, sí debo decirlo, pero creo que es lo mejor que le pudo pasar a la novela, que quedara ese final, aunque pues a muchos no les gustara, pero bueno, pues creo que al servicio de la novela me parece que eso fue la mejor decisión en torno al final. Oye, y ya hablando dentro de momentos importantes, y retomando el destino, que esa palabra y esas sensaciones y todo lo que va sucediendo lo manejas de manera muy interesante, y hablando de la psicología de los personajes, de cómo ellos ven y cómo algunos dejan que el destino obre de arriba hacia abajo y otros no, y madres va de abajo hacia afuera. Entonces, hay un momento muy importante que no lo voy a decir, obviamente, lo tienes que leer la novela para saberlo, pero a mí me encantaría saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca del destino de tomar la justicia en mano? No es otra cosa más que cambiar el destino de los demás, pero no el destino propio. Bueno, yo creo que todo lo que uno hace tiene un efecto en el entorno, ¿no? O sea, si tú decides ser de cierta forma, pues afecta de alguna manera a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, ¿no? Entonces, me parece que desde ese simple escenario, desde ese simple orden de ideas, pues todo lo que hacemos cambia tu destino y cambia el destino de los demás, ¿no? Pero ya hablando de la novela, de la justicia en mano, pues también me parece que hay ocasiones en las que uno quisiera, ¿no? Hacer la justicia que haga falta. Aquí tiene mucho que ver con Lazarus. Y también creo que muchas veces esa necesidad de justicia no viene del razonamiento de la justicia, sino viene del ego propio del que lo piensa, ¿no? O sea, yo quisiera que todos hicieran esto, que no tiraran basura, pero no tanto viene del punto de vista ecológico que uno pudiera tener, sino de que yo no quiero que tiren basura. Entonces, esa línea es bien delgadita y hay mucha gente que va en la calle peleándose, ¿no? Ese güey tiró basura, voy a ir y me lo voy a cerrar, ¿no? Pero realmente ahí no es que quisiera hacer justicia, sino que quiere que el mundo sea como él quiera, ¿no? Es algo muy complicado que tiene que ver con el propio concepto de justicia, con el ego otra vez. O sea, yo mismo, ¿no? O sea, muchas veces yo evangelizaba a la gente en alguna etapa lamentable de mi vida, ¿no? No, es que tienes que escuchar esto, tienes que hacer esto como yo lo hice, tienes que... Y bueno, pues realmente ahí pues uno no está haciendo justicia ni está cambiando el mundo, nada más está siendo un güey cagante que quiere ser el protagonista de todas las historias, ¿no? Entonces, en este caso, tomar la justicia en mano como lo hace el personaje, pues sí es lo traté de hacer para que no se viera ni que eso iba a cambiar el mundo totalmente, pero también para que tuviera una consecuencia lo que él hace y también para que viera que querer no necesariamente es poder, ¿no? Entonces, hace rato que me preguntaba Héctor acerca de la portada, por eso está el perro ahí muerto ahí, por eso, porque justamente, aunque uno quiera hacer lo suficiente, bueno, lo necesario, pues esto no resulta ser normalmente lo suficiente, ¿no? Entonces, sí es un tema ahí filosófico profundo si te detienes a pensar en eso, y si no, pues nada más es un güey que quiere ahí reivindicarse, ¿no? De todo lo que no ha hecho en su vida.
Muy bien, amigo, pues muy interesante todo eso que nos estás platicando. Y yo quisiera que compartieras con todos los que nos están viendo ahorita, con toda la banda, que por cierto, si ustedes quieren saber algo más de Pinche Destino, pónganos un comentario aquí abajo, apóyenos dándole like al video, compartiéndolo. Es muy importante que eso pase. Pero bueno, amigo, para todas las personas que no sabían que existía esta novela, ¿no? Que es buenísima. Hubo un momento muy, muy chistoso que ocurrió en Phil Guadalajara, que nosotros hemos llamado el momento el mejor sexo de mi vida. ¿Nos puedes compartir esa experiencia? Claro, claro. Es que finalmente ustedes estaban ahí. este, pues estábamos en la FIL de Guadalajara. El stand estaba hasta la madre, como es costumbre, en el stand de la pura pinche Fortaleza Comics. Y bueno, pues yo estaba ahí haciéndole la labor de venta a alguien. Tevin estaba del otro lado igual, Héctor también. Pues ahí la gente flotando en el stand, bien apretada incluso, ¿no? Y llegó un güey, pues bien mamado, ¿no? O sea, de esos güeyes fitness, a lo mejor no muy joven, pero se veía bien, digamos. Y el güey llegó gritando, ¿quién es Logan, güey? Y pues con una pinche voz acá amenazadora, ¿no? ¿Quién es Logan, güey? y la gente que estaba yo atendiendo, esa gente me conocía, ¿no? Es gente que oye el podcast, ¿no? Y de repente así como que, no mames, ya valió verga, ¿no? Volteo a verlos, a ustedes dos, y así con la cara de, no mames, ¿qué hacemos ahora, güey? ¿Qué hacemos, güey? Porque también, pues sí, pues era muy, pues no esperábamos que pasara algo así, ¿no? No sabíamos si me iba a madrear, si estaba loco ese güey, si estaba pedo, no sabíamos, ¿no? Y entonces, pues ya yo me volteé con valentía inaudita. Perdón, amigo, yo quiero decir algo. Ese güey no te iba a madrear, güey, porque estábamos tus compas del podcast y estábamos nosotros, güey. Y no, güey, lo hubiéramos sacado así, güey, del stand. No, sí, el tema era justo ese, que no sabíamos cómo actuar, güey. O sea, no sabíamos si era un tiro, no sabíamos bien cómo actuar, ¿no? Entonces, pues ya me armé de huevitos y yo respondí, y yo soy Logan, güey, con la pinche voz de miedo. Y ya, pues ese güey se hizo camino se hizo paso entre la gente que estaba en el stand, llegó ahí enfrente de mí y me dice, no mames, güey, el año pasado te compré esta novela, traía un pinche destino en la mano, y dice, se la regalé a una morra y tuve el mejor sexo de mi vida. Y me dijo, creo que compró otras dos, no me acuerdo bien. Y todos así como que, no mames, ¿qué onda? ¿Me puedo tomar una foto? Y ya de ahí, pues ya todos como que sabíamos de qué iba el pedo, ¿no? Pero el güey sí estaba muy eufórico, muy contento. De hecho, venía con una morra ahí, que no sé si sea la del mejor sexo de su vida o sea otra, pero sí fue así como que no mames, qué pedo, ¿no? Y bueno, pues ya se llevó, se las firmé, no me acuerdo si tomamos foto o no, pero también la gente que estaba en el stand, pues se sentía la tensión ahí de no mames, ya valió verga, y ya cuando dijo eso, pues la gente así como que, no mames, y de ahí varias gente agarró la novela y también la compró, no, a huevo, yo quiero el mejor sexo de mi vida. Pero sí, estuvo muy divertido, muy cagado, y y eso fue hace 2 años o el año pasado. Hace 2 años, hace 2 años, sí, fue en 2018, diciembre de 2018. Sí, el año pasado, pues, hubiera estado chingón que regresara ese güey, pero no regresó, al menos no lo vimos. Pero sí, pues es de las experiencias que nos ha dado el pinche destino. Yo la verdad es que la mayoría de las opiniones que regresan de la gente que la lee son muy buenas, pero pues yo trato de no creérmela. La verdad es que creo que es una gran obra, creo que está muy bien escrita,
pero pues si yo me quedo ahí, pues ya no evolucionamos hacia otra cosa, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho este tipo de cosas, pero también, pues, trato como que, bueno, finalmente me quito la máscara y ya, güey, pues me tengo que poner a escribir y pues para el güey que está abajo de la máscara no hay ese tipo de cosas cómodas, ¿no? Entonces, estuvo muy bonito aquello. Sí, fue un gran momento, la verdad, y estuvo chingón que se armaran las filas de gente que quería llevarse el pinche destino, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Oye, fíjate que hay algo que me contaste alguna vez. Me contaste que tenés la inquietud de convertir el pinche destino, tu novela en prosa, en una novela gráfica. ¿Qué piensas de ello ahora? ¿Te gustaría hacerlo? Y si es sí, ¿quién la dibujaría? Ay, pues sí, la verdad es que a mí me gustaría mucho adaptar la novela a novela gráfica. Es un trabajo, pues, como sabes, diferente. Sí quiero hacerlo. Yo creo que el año que viene, pues vamos a trabajar en la segunda edición de la novela. Vamos a tratar de que sea algo muy bonito y que tenga ahí algunas cosas adicionales. No en la historia no le voy a hacer nada, pero pues sí, que tenga ahí algunos premiecillos para la gente. Y después de eso, yo sí pensaría en hacer la novela. ¿Quién la dibujaría? A mí me gustaría mucho que la dibujara Marco Parra, ¿no? O sea, para continuar con el estilo. Pero si en algún momento Marco Parra decide ponerse a hacer lo que tiene que hacer para explotar ese pinche talento tan chingón, bueno, pues él. Pero si no, pues ya vería yo si me alcanza para ver si la dibuja Edo Molina. O sea, me gustaría que la dibujara Edo Molina. Creo que su arte se presta mucho. El pedo es que ese argentino es caro, entonces pues, quién sabe si podría ser, ¿no? Pero sí, creo que, y eso lo acabo de pensar ahorita, o sea, creo que Edu se emparenta mucho con el arte que tiene, con el estilo que tiene Marco, y creo que haría un gran trabajo con la novela, pero pues, este, pues ya nomás que hay eventos para que saquemos billete. Oye, pero puede hacerlo lo puedes convencer en una rodada en bicicleta, seguro lo convences, ¿no? Con unos Sí, tequilas. sí, seguro, unos six de chela, unos tequilas y una rodadita, igual y me lo deja más barato. Pero sí, sí, me gustaría mucho y creo que conectaría mucho con la gente, creo que sería una gran novela gráfica, me parece. Oye, ¿y él ya la leyó? ¿Ya tuvo la oportunidad de leerla? No tengo idea, o sea, eh, no me acuerdo si ya la tiene, o sea, Edu tiene mucho la costumbre de cambiar su trabajo por el trabajo de otros autores. Yo le he cambiado varias cosas, pero no recuerdo si el pinche destino ya lo tiene. La verdad no lo sé, no lo sé, pero sería interesante preguntarle. Ahora que lo vea, Sí, le voy a preguntar. exacto, porque yo creo que le gustaría mucho dibujarla, ¿eh? O sea, se presta bastante y sí la vería totalmente en manos de él. Oye, y fíjate que en las convenciones he escuchado varias veces cuando estamos platicando del análisis que nosotros como autores hacemos ya de las obras impresas. Sin embargo, algo me sorprendió muchísimo que en particular en ti haces que a ti ya no te gusta volver a leer ya una vez impresa la obra y eso me causó mucha curiosidad. No sé por qué sea, no sé si nos puedas platicar por qué. Obviamente cuando yo estoy trabajando en el proyecto, pues lo leo chingo de veces, ¿no? Muchas veces lo leo. Sobre todo en la etapa de afinación, lo leo, no sé, como 40 veces. Voy afinando, voy corrigiendo, pues en este caso esta novela me la corrigió Julieta Ruiz,
una amiga de Toluca, y bueno, pues cada que me mandaba correcciones, pues yo volvía a leer, ¿no? Y entonces quedo asqueado, ¿no? Y asqueado no de que esté mal leerlo, pero sí tengo una sobredosis de la obra. Entonces cuando ya está impresa, veo el libro, está bonito, muy bien, pero no me gusta ni en los cómics ni en las novelas leerlo impreso porque le empiezo a encontrar detalles que pudieran haber quedado de otra forma, y no porque como haya quedado esté mal, sino en mi misma cabeza, no mames, mejor hubiera hecho esto, mejor esto. Y entonces en esos if, como que le sufro un chingo, güey. Entonces digo, a ver, güey, el trabajo ya está así, es lo mejor que pudimos hacer con todo lo que hoy teníamos, no nos guardamos nada, y no me gusta empezar no mames, esto debía haber hecho sí, y esto así. Ahora en la reimpresión, en la segunda edición, pues muy probablemente metamos algunas cosas que ya le vi, ¿no? Pero, pues a mí más que alimentarme el ego a leerlo ya impreso, me causa ansiedad, así de como, no mames, esto pudo haber quedado mejor, pudo ser esto. Entonces, básicamente es por salud mental por la que no leo las novelas ya impresas. Ya ahorita que estamos haciendo el trabajo de meterlo a Amazon, pues obviamente tuve que releerla, sobre todo para dar el formato correcto, pero no me gusta nada. O sea, no es algo que disfrute, la verdad. Oye, pues fíjate que la vez pasada que estuviste en la silla, cuando platicaste acerca de Lazarus, nos contaste, te preguntamos qué te gustaba más, si hacer historias, escribir cómics y novelas gráficas o escribir novela en prosa, y fue contundente la respuesta, fue a mí me gusta más prosa, y la razón que nos diste fue porque tengo todo en mi control, no necesito de nadie, que eso también lo dijiste hace rato, ¿no? ¿Hay algo más que te guste de trabajar prosa, además de eso que ya mencionaste? ¿Hay algo más que tenga la prosa por encima de la narrativa gráfica que a ti en particular te guste más? Todo esto lo digo en función justamente del trabajo, porque en términos de letras, pues yo puedo hacerte una escena en una página muy detallada, tan detallada como yo lo quiera, y todo prácticamente tiene que ver pues conmigo, ¿no? O sea, si estoy hablando de una calle solitaria en la que voy caminando, o el personaje va caminando y hace mucho frío y todo eso, entonces la absoluta responsabilidad de que el lector perciba eso es mía, y mis palabras y mi narrativa, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, el ritmo, todo eso. En términos del trabajo como tal, ¿no? Esta respuesta es sobre todo en términos de qué me gusta trabajar más a mí, pues así, güey, porque no tengo que hablarle a alguien o sentarme con alguien oye, güey, esto cómo ves, así. O sea, eso es mucho más lento, ¿no? Mucho más dependiente de eso, ¿no? Entonces, el hecho de tener yo todo eso en mi absoluto control, el ritmo sobre todo, pues me hace que me guste mucho más trabajar en prosa, ¿no? Pero eso no implica o no indica de ninguna manera que yo ponga la prosa por encima, como medio de comunicación, por encima de la novela gráfica. Son medios diferentes, para mí están a la par, sin embargo, ya en la novela gráfica, pues todo es más pausado, todo es más lento, tengo que escribir un guión y luego adaptar el guión técnico, bueno, así es como yo trabajo, y luego reunirme con el autor, sentarme para ver su punto de vista, mi punto de vista, cómo van a ser las viñetas, dónde voy a poner la cámara, o sea, todo eso también me gusta mucho, pero es mucho más lento, y bueno, pues, o sea, ahorita ya incluso hice un esbozo de cómo podríamos adaptar el pinche destino, y güey, de la primera página salen 7 hojas de
de cómic, ¿no? Entonces, no mames, o sea, si la novela tiene 96 páginas, la novela en prosa gráfica, la adaptación a lo mejor sería de más de 100 páginas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí por encima más que poner un medio arriba del otro, en términos de trabajo a mí me gusta mucho más. ¿Por qué? Pues porque es más inmediato, es mucho más personal, es o sea, para mí es mucho más nutritivo en términos de trabajo mío. Y lo otro, bueno, pues es un medio diferente que también me gusta mucho, pero pues dependo, güey. Y sería, o sea, para mí sería genial encontrar, por ejemplo, trabajé con Luis R. y me parece que lo más cercano a algo que fuera el ideal para mí es alguien como Luis R. o Luis R. que con él me sentaba, no, esto así, esto así, esto así, no mames, a huevo, a ver, lo resolví así, no, sí, a huevo, esto estaba en mi cabeza. Eso es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces, si yo en algún momento encontrara una conexión así, una responsabilidad así del dibujante, un compromiso así, pues a lo mejor haría más novela gráfica, ¿no? Pero pues no es así, o sea, no ha pasado. Si bien he trabajado contigo, pues obviamente cuando tú, y aparte viene el Inktober, cuando tú haces una novela en 30 días y aparte el pinche zombies y aparte pues también no queda mucho espacio para hacer muchas cosas así, como que juntos, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta más la prosa, porque en palabras puedo hacer mucho más que en cómics, ¿no? Entonces, esa es básicamente la razón, pero pues de ninguna manera pongo traspapelo el cómic, la novela gráfica. Para mí es un medio que me gusta mucho y pues básicamente esa es la razón, ¿no? ¿Hay algo que quieras compartir más acerca del pinche destino, que quieras comentarle a la banda, que quieras reforzar? Pues básicamente, pues de entrada agradecerle a todas las personas que lo han comprado, o sea, todas las personas que lo han reseñado, todas las personas que me han dicho que les ha gustado mucho, porque son muchísimas, porque bueno, pues eso nos ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, en relación a la obra como tal, yo agradezco mucho pues a mi maestro Santiago de Arena, que sobre todo me hizo tener mucha confianza en mis textos, ¿no? En mi narrativa, ¿no? Agradezco obviamente a Clemen, ¿no? Porque en algún momento dijo, ¿sabes qué, güey? Yo ya no te puedo enseñar más en relación a lo que es la narrativa gráfica, ya conoces pues todo lo que hay que conocer, y no porque yo ya sea un experto en eso, pero técnicamente pues no es tan complejo lo que es la narrativa gráfica, ¿no? Ya en el trabajo, pues ahí sí viene la parte fuerte, ¿no? Entonces agradezco mucho su aliento, ¿no? Para irme a desarrollar toda esta parte. Y bueno, pues a mí no me detuvo que no supiera dibujar para poder crear, ¿no? Entonces, y tampoco me detuvo que de repente mis tiempos no sean compatibles con los de muchos dibujantes o varios dibujantes, ¿no? Entonces, mi punto sobre esto es, si alguien quiere hacer una novela gráfica, es muy barato, ¿no? En términos de creación, ¿no? Si la comparamos con una película, por ejemplo. Pero todavía es más barato hacer una novela en prosa. ¿Por qué? Porque solamente necesitas letras, un papel, o una computadora, y bueno, pues eso implica o indica que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y más allá del ego que pudiera yo satisfacer por toda la gente que le ha gustado el trabajo, pues más que nada es el compromiso de seguirme preparando, pues porque no hay trabajo más complicado que el segundo trabajo después de un trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, ya hablaremos en algún momento del segundo trabajo, pero el mensaje es,
cualquiera puede hacerlo nada más, pues poniéndose a trabajar en ello, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que agregaría un poco en relación a este primer trabajo que hice. Oye, Logan, y fíjate, a las personas que quieren escribir ahorita que los estás motivando y que es relativamente sencillo, que no creo que sea tan sencillo, sobre todo, eh, eh, no a todos se les facilita escribir. Sin embargo, ¿tú qué le recomendarías a esas personas que quisieran hacer su primera novela en prosa? Eh, ¿De dónde se agarran? Porque yo creo que todos tienen en su interior eh, muchas cosas que contar. Y habrá muchísimos que sí, lleguen, se sienten y empiezan a escribir ideas que traen, cuentos o incluso una retrospectiva de sí mismos y que les encantaría que fuera un libro. Pero hay que tener herramientas sólidas para poderle dar una estructura, porque si no es como, híjole, te leo el libro y parece más bien que estoy leyendo tu diario o estoy leyendo un cuento, pero no tiene una estructura. Entonces, ¿qué les recomendarías para que ellos pues buscaran estas herramientas y le dieran una muy buena salida a sus obras? Bueno, pues de entrada tienen que leer, güey. O sea, la gente que aspira a escribir no puede escribir si no lee, güey. ¿Por qué? Pues porque ahí en el acto de leer, pues de entrada adquieres mucho lenguaje, ¿no? Y bueno, pues las novelas, los libros son un medio de comunicación al final en donde alguien pues aterriza ideas que pueden convertirse en historias, ¿no? Entonces, el problema más importante de este mundo es que la gente no se sabe comunicar, güey, no se sabe, muchas veces es, sí sé cómo explicarlo, pero no sé, güey, pues es que te falta leer, güey, te falta lenguaje, te faltan sinónimos, te faltan antónimos, y todo eso lo obtienes leyendo, güey. Entonces, me parece que sí, que una consecuencia natural de leer, pues es escribir, ¿no? Entonces, de hecho, yo siempre que me preguntan eso, es el problema más grande del cómic mexicano es que la mayoría de los creadores solo leen Spider-Man. Y entonces, pues sus historias no van a ir más allá de Spider-Man, ¿no? Aquí lo primero que yo recomendaría es leer, 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 y después describir, ¿no? Porque escribir es describir, ¿no? No es lo mismo decir un perro camina por la calle que decir, no sé, en una calle oscura cuyo nombre no recuerdo, pero que es muy importante en mi vida, el perro deambula buscando un destino en el que probablemente él pueda ser más feliz, ¿no? O sea, cuando tú vistes de lenguaje, de intención y haces que el texto sea interesante, bueno, pues la cosa va fluyendo y sobre todo hace que la gente que lo lee se interese, ¿no? Porque pues si nada más ponemos el perro camina por la calle, pues, pues sí, güey, pero ¿y qué más, no? Entonces, yo antes tomaba fotos, hoy no lo hago por algunas razones, pero antes iba por la calle, tomaba fotos de las personas en la calle y yo hacía sus historias, ¿no? ¿Por qué ese güey está ahí? ¿Por qué se ve triste? ¿Por qué se ve enojado? ¿Por qué se ve contenta esa señora? Esa señora que está embarazada, ¿por qué está triste, güey? Y entonces yo eso lo trasladaba a unos papeles de trabajo, es un ejercicio que hacía en mis talleres de redacción, y entonces, pues, eso no es otra cosa más que construir personajes, ¿no? Personajes que sean creíbles y que se adapten a la historia que quieres contar. Entonces, pero todo eso no sería posible si no lees, si no tienes un lenguaje, si no te sabes comunicar, ¿no? Entonces, lo más importante, me parece, para empezar, pues es eso, que leamos, que tengamos lenguaje. O sea, yo soy muy grosero, ¿no? Tiendo mucho a decir groserías, pero si yo no tuviera otra manera de decir lo que digo más que las groserías, pues entonces eso sería una limitante que tendría yo que romper, y no hay mejor manera que romper que leer, ¿no? Que incluso me parece que el mejor amigo de un escritor, pues es un diccionario, ¿no? Porque cuando escribes, pues también
se repiten las palabras, y entonces ahí es cuando hay que recurrir a los sinónimos, ¿no? A los antónimos. Cuando tú escribes, bueno, pues entre más lenguaje tengas, más preciso vas a ser a la hora de poner una palabra que describa algo, y entonces esto va a hacer que el lector lo capte o le llegue de mejor manera, ¿no? Entonces, cuando tú hablas y dices, el señor trae un suéter azul, pues en tu cabeza hay un suéter azul, pero si dices, el señor trae un suéter azul con vivos blancos, y un dibujito de los cowboys, todo eso hace que la gente que lo está leyendo lo haga más suyo, se meta más en el personaje y pues le permita conectar, ¿no? Si no hay eso, pues no va a pasar nada con tu texto o con lo que sea que escribas, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, que lean, y después de eso, pues, la consecuencia natural es escribir. No, pues qué chido. Oye, ¿y se podrían acercar a ti si tienen esa inquietud? Supongo que sí. O no sé si en un momento que compartamos las redes, pues para que todas las personas que tengan esa inquietud de escribir y acercarse a la obra de Logan Wayne, pues lo tengan a la mano, ¿no? Yo creo que eh, yo después de leer tu libro, he encontrado pues una narrativa muy divertida, muy dinámica, ¿no? Muy entretenida. O sea, también la gente que casi no lee, es complicado que lea porque le cuesta trabajo su atención, luego se dispersa. Sin embargo, yo opino que la obra de Pinche Destino es una novela muy sencilla de leer y muy digerible, porque también tiene ese don de que cuando te meten en la lectura, de ahí, como dijo Héctor, no paras hasta el final, porque tiene un ritmo bastante ágil y bastante dinámico y te quedas con muchas dudas que quieres ver en la siguiente página, verlas resueltas. Entonces, y además no es un libro pesado, ¿sabes? Entonces va llevando la narrativa muy fácil, muy rápido hasta llegar hasta el final y te queda un buen sabor de boca, o un sabor de boca, dices, como que quieres hacer algo más, ¿no? Con este destino. Entonces está muy, muy interesante. Y bueno, eh, me encantaría que, como en otras entrevistas que estamos haciendo, nos recomendaras un cómic. Ok, bueno, contestándote lo anterior, toda la gente se puede poner en contacto conmigo para lo que quieran en relación a mi obra. Están las redes sociales, yo mismo las contesto, las de Logan Wayne, y no hay problema. Pero para que en algún momento ellos detonen todo esto, eventualmente vamos a estar haciendo contenido en el canal de La Fortaleza, vamos a estar dando tips de escritura, vamos a dar tips de varios temas, y bueno, pues si se suscriben al canal de YouTube, seguramente ahí en el futuro inmediato van a encontrar muchas cosas que les pueden ser útiles para escribir y para otras cosas que tienen que ver con el cómic y con la novela gráfica, ¿no? Que voy a hacer yo y que también van a hacer ustedes. Eso va a estar muy, muy, muy bien, ¿no? Por otro, yo ahorita, pues yo no estoy dando talleres en forma de eso. Hay un plan para eso, sí, pero ya les estaremos avisando en su momento. Y bueno, pues en algún momento vamos a informar de eso, ¿no? De lo otro, del cómic mexicano, pues la vez pasada recomendé algunos. En esta les puedo recomendar uno que me da ahí como sentimientos encontrados. Por ejemplo, el cómic se llama Salón Destino. Es un cómic que se hizo, no sé, yo creo que en 2016 yo tuve el primer borrador. Creo que se publicó en 2017. Es de Carlos Vélez, me parece.
y está muy bonito, está muy bien narrado, está bien chingón, pero yo no entiendo por qué no existe el segundo libro, güey. O sea, ¿por qué de un libro tan bueno, porque es un libro muy bueno, por qué tarda tanto en llegar el segundo? O sea, no entiendo, güey. Y más con el talento que tiene Carlos, pues a mí me dio mucha hambre leer el primero, y me desilusiona un poco que después de 3 años, pues no existe el nuevo, ¿no? Entonces, pero sí, ese recomendaría ahorita Salón Destino, y yo esperaría, Carlos Vélez, si ves esta madre ahorita, ¿cuándo el segundo, güey? Necesitamos tu segundo libro. Pues muy bien, pues con esto creo que hemos llegado al final de la silla sobre Pinche Destino. Muchas gracias, Logan, por compartirnos todo esto acerca de tu obra, del proceso, sobre todo. A mí me parece muy interesante todo lo que nos has contado acerca de cómo fue que tomaste esa decisión, ¿no? Cómo fue de que enfrentaste el destino y lo moldeaste hacia otro rumbo. Y pues a mí me parece que es una obra maravillosa, muy disfrutable, como ya lo hemos señalado en varios momentos de la entrevista. A toda la banda que nos está viendo, no se pueden perder el Pinche Destino. Está disponible en Amazon, la edición digital, en formato Kindle, y en la tienda de la Fortaleza, que es en purapinchefortalezacomics.com/tienda. Ahí pueden obtener el Pinche Destino y toda la obra de Logan Wayne. Todo el catálogo de Editorial Perro Muerto ahí está a su disposición. Nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.